Preview. Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy. Hoy tenemos un programa muy especial y quiero presentaros a Natalia Papiol, General Manager de The Trades. ¿Qué tal? Encantada, ¿cómo estás? A Mayra Barcelós, Country Leader de España y Portugal de Nielsen. Buenos días, ¿cómo estás? A María Lázaro, Directora de Desarrollo de Negocios de AdDigital. Buenos días. A Mónica Díaz, directora de Google DV360 para España y Portugal. Días. Y a Cristina Villarroya, Digital and Media Strategy Director de BBVA. Hola, buenos días. Bueno, hoy queríamos hacer un programa muy especial. Parte de este programa viene gracias a Cristina, que decía, en la industria casi hay más mujeres que hombres, pero parece que siempre en el programa aparecen más hombres. Entonces quería empezar contigo, Cristina. ¿Cómo está la paridad de género dentro de nuestro sector? ¿Hay realmente esa paridad de género? Pues justo sí incidí un poco, O sea, porque yo he ido siguiendo todos los programas y la verdad que me gustaba ver que hay más mujeres representadas en esta industria, porque somos muchísimas las mujeres, pero tristemente en muchos foros, en muchos programas no estamos representadas. O sea, yo creo que sí hay un camino a la paridad, pero que todavía queda mucho por construir, o sea, queda por hacer. Y parte es este tipo de iniciativas, ¿no? Donde se visibilizan roles pues de tecnología, donde hay mujeres al frente, ¿no? Así que yo creo que estáis haciendo un programa que nos merecemos, un poco. Mónica, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues yo voy a ir a los datos. Según el último informe del sector de brecha salarial, lo que vemos es que solamente el 19% de mujeres están en puestos de liderazgo. Por lo tanto, sí que es muy necesario que estemos aquí. La buena noticia es que en los 2 últimos años hemos conseguido avanzar 2 puntos, por lo menos. Así que, bueno, hay algo positivo, ¿no? Algo está cambiando. Natalia, ¿cómo ves tú? Porque acabas de llegar, creo que estás todavía con el jet lag de Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación en España? ¿Realmente estamos logrando que esa paridad llegue a nuestra industria? Totalmente. Nos habéis citado aquí por la mañana y yo había estado en un kick-off anual donde toda la empresa nos vamos a Estados Unidos, bueno, pues a compartir un poco, a hablar un poco del propósito de la empresa, pero bueno, encantadísima de estar aquí, más si rodeada de tanta mujer y tan buena profesional. Realmente, bueno, pues lo llevamos hablando ya mucho tiempo, ¿no? O sea, sí que el porcentaje de mujeres en la industria es elevado, lo que creo que tenemos que seguir trabajando entre todos, ¿no? Y tenemos que seguir esforzándonos mucho y siendo muy conscientes de que para llegar a los puestos directivos, para llegar a puestos de liderazgo, bueno, pues hasta ahora el camino parece que ha sido un poco más arduo, ¿no? Cuando eres mujer que cuando no lo eres, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos dando pasos rápidos, seguros, sólidos, pero iniciativas como estas son fantásticas porque todavía queda mucho por hacer. Mayra, desde Nielsen seguro que datos tenéis. ¿Qué datos nos puedes dar? ¿Cómo lo ves tú? Creo que en esa paridad. Hay una oportunidad, tenemos un reto, ¿no? La agilidad existe y la agilidad es dura. Aún nos falta representatividad e inclusividad. Nosotros de Nielsen medimos y sacamos algunas cosas muy interesantes de España. Cuando llegué hace 5 años, me recuerdo 2017, aún teníamos este bloque, ¿no? De dónde hay representatividad y mira cómo estamos ahora. Hay una oportunidad de mejora, pero aún hay un reto de representatividad. Entonces, creo que lo que medimos es que las empresas tiene que dar oportunidad y acompañar a esta mujer durante su vida laboral también. María, ¿cómo lo ves desde AdDigital? Bueno, lo que yo me voy a remitir de nuevo también a cifras, que creo que son lo que dan datos más concretos y no solo las percepciones, ¿no? Es cierto que hemos avanzado mucho, foros como este son necesarios, es necesario además que se visibilice, porque solo visibilizando puedes querer asumir determinados roles, ¿no? Pero luego cuando bajamos a las cifras, pues por ejemplo el último informe de Mujeres e Innovación lo que nos dice es que en empresas innovadoras solo un 15%, en un 15% de esas empresas la representación legal, o sea, quien tiene la representación legal de la empresa es mujer, el resto son hombres, ¿no? Cuando estamos hablando de emprendimiento y de startups,
lo que nos dicen también es que solamente un 17% de las startups están fundadas por mujeres, ¿no? Y cuando bajamos ya a datos más concretos, pues incluso del acceso a las mujeres, a las jóvenes, a licenciaturas, por ejemplo, pues cuando hablamos de ciencias sociales, arte, humanidades, entre el 60 y el 70% son mujeres. Cuando vamos a ingenierías más a STEM, estamos hablando de apenas un 30-32%, ¿no? Entonces, sí es necesario seguir avanzando, crear esas vías y esos caminos para que se siga aumentando y avanzando y que se visibilice y que se vea y que los roles además se asuman con naturalidad y no como una cosa forzada, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Siempre se habla de eso, de que estos perfiles STEM todavía falta que haya más presencia femenina. Y también se habla mucho, y lo hablábamos antes, se habla mucho de programas femeninos, mentoring a mujeres. ¿Realmente hay que seguir esa línea o realmente tenemos que abrir otra visión? Por ejemplo, Mónica. Yo creo que tenemos que trabajar en la igualdad y educar en la igualdad y no solo educar a la mujer a intentar crecer, sino que el hombre tiene que asumir que existe esa igualdad, ¿no? Y desde luego yo creo que lo ha mencionado María, que las carreras STEM desde el origen están muy sesgadas porque son carreras típicas más de género masculino que de género femenino. Pero mira, justo entre bambalinas lo contábamos Mónica y yo, que vamos a sacar aquí una anécdota personal, y es que las dos hemos estudiado letras puras, latín, griego, hemos estudiado una carrera más típica de letras y las dos trabajamos en un puesto tecnológico con científicos de datos, con matemáticos. Entonces, sí, hay que animar a las niñas a que estudien muchas más carreras técnicas, pero si eligen el camino de letras, no es limitante, no pasa absolutamente nada, pueden llegar donde ellas quieran llegar. Y bueno, pues da la casualidad de que estamos aquí las dos, que no tenemos una formación en matemáticas y que en mi día a día os aseguro que trabajo con científicos de datos, matemáticos, ingenieros, o sea, todo, y no tengo ningún problema de comunicación con ellos, al contrario, ¿no? Nos encanta. Me parece muy, muy interesante. Cristina, me gustaría conocer, porque sois 5 casos de éxito, me gustaría conocer un poco desde vuestros orígenes, ¿cómo habéis llegado a esa posición de liderazgo dentro de este sector tecnológico? Si quieres, empezando por ti con Cristina y luego seguimos. Pues bueno, yo valoro muchísimo y lo ejerzo la inquietud, ¿no? Las ganas de aprender. Yo creo que es un valor en alza donde bueno, pues es una actitud que tenemos que tener, que estar súper despiertos, intentar siempre pues, seguir aprendiendo, ¿no? Desde que eres muy jovencito hasta que eres mayor, o sea que no hay que dejar de aprender nunca. Yo he seguido un camino, pues mitad agencia, he estado en 7 empresas diferentes. No ha sido fácil, y también comentábamos antes con Natalia, no ha sido fácil en algún momento de mi carrera el tema de la conciliación, ¿no? Cuando tienes 2 niños muy pequeñitos y tienes que viajar todas las semanas a otro país, por ejemplo, que fue mi caso en uno de mis trabajos, pues en ese momento mi marido dejó de trabajar durante 3 años para poder conciliar. Ahora es más normal, hace 17 años era algo más atópico, ¿no? Que yo hiciera la declaración de la renta y él llevara el tutú para ponérselo a mi hija. Pero gracias a Dios yo creo que la sociedad ha cambiado bastante y ahora hay muchísimas situaciones similares donde bueno, pues el que tenga una mejor trayectoria profesional sigue adelante independientemente del género, ¿no? Así que bueno, he recorrido bastantes empresas, he sido capaz de conciliar, tengo 2 hijos adolescentes, tengo un puesto que es verdad que me requiere bastante tiempo, pero a la vez estoy en un montón de asociaciones, colaborando con muchas causas y la vida te da para todo, si te organizas, o sea que bueno. Mónica, ¿cómo ha sido tu viaje? Porque empezaste también en letras, ¿cómo ha sido ese viaje? Efectivamente, pues yo empecé en letras, efectivamente, como decía Cristina, y estuve trabajando también en agencias de publicidad, haciendo algo muy diferente a lo que hago ahora. Y un día, bueno, pues salió la oportunidad de trabajar en Tradeabler, no sé si lo conocéis, que es un marketing de afiliación. Y a mí cuando me contaron lo que era, la verdad que no entendí absolutamente nada, no tenía ni idea de lo que me estaban hablando, pero me atreví y dije, creo que aquí hay futuro, quiero aprender, y un poco lo que tú decías, Cristina, ¿no? La curiosidad, la inquietud, el querer crecer, el no quedarte, ¿no? El no limitarte tú a ti misma, ¿no? Y bueno, pues me atreví, di el paso, súper contenta, una experiencia
muy buena. Y después de ahí pues ya estaba preparada también para hacer muchas más cosas dentro del mercado, ¿no? Entonces ahí bueno, tuve la oportunidad de unirme a Google y ¿qué os voy a decir? Pues muy agradecida por el crecimiento que he tenido desde que empecé, que he pasado por muchos, llevo 11 años, he pasado por muchos departamentos, hasta ahora que estoy dirigiendo un departamento tecnológico, como tú decías, donde realmente, bueno, a mí no me ha limitado, porque me gusta y tengo muchas inquietudes, y he tenido un equipo de todo mujeres, que es un poco lo que decía antes, hasta el punto de que decían, no tienes diversidad dentro de tu equipo. Yo decía, sí, porque cada persona es única, no solamente el género, ¿no? Da la diversidad. Y, bueno, no limitarte. Y otra cosa que sí quería apuntar es la falta de referentes. Algo que a mí me costó mucho en mi carrera y tuve que luchar mucho contra mis propios demonios, ¿no? Dentro. Los referentes de mujeres que trabajaban fuera de su casa y que además tenían hijos, tenían que viajar, como decía Cristina. Yo recuerdo la primera vez que viajé, mi hijo tenía 11 meses, me perdí sus primeros pasos, lo pasé fatal, horrible. Yo creo que es bueno también que lo digamos, las mujeres también sufrimos en ese sentido, y no tenía referente, porque mi madre había dejado de trabajar para cuidarnos a nosotros. Entonces yo decía, ¿estoy haciendo bien? ¿Esto es algo que mi hijo lo va a valorar o no? Y bueno, le tendré que dar las gracias siempre a mi madre, que estuvo detrás diciéndome, hija, yo estoy aquí, se cuidaba a mi hijo, mi marido, como tú bien has dicho, también ha sido parte fundamental de que yo haya podido crecer y desarrollarme. Entonces necesitamos ser equipo entre todos y formar referentes diferentes, que para mi hijo ya no sea raro que haya mujeres que viajen, que salgan, que trabajen. Y yo creo que en ese sentido, pues los que estamos aquí somos también un referente y estamos aquí también para que se sepa, ¿no? Que tampoco no es fácil, sufrimos perdernos muchas cosas que nos gustaría estar. A mí hablaba de viajar, referentes, o sea, Natalia, tu hijos viajando, dirección, o sea, ¿cómo ha sido tu viaje hasta esa dirección en Detroit? Que además Detroit creo que en España es un país importante para ellos. Pues sí, es uno de los países más relevantes en Europa. Tengo la suerte de contar con un equipo muy diverso, con muchas mujeres, pero también grandes hombres en el equipo. Mi carrera viene desde el mundo de la empresa, o sea, sí que estudié empresa, yo sí que tenía claro que me gustaba todo este tema, ¿no? De dirección, organización de empresas, luego me especialicé en dirección de marketing, comercial, etcétera, y creo que estuve en un momento en el que digital estaba como comenzando, o sea, mi primer trabajo fue en Universia, que es parte del Grupo Santander, y realmente ese trabajo lo conseguí porque yo tenía un email, una dirección de email, hace muchos años ya, y poca gente, pocos amigos míos tenían una dirección de email. Fíjate hasta dónde llegamos. Y a mí me llegó esa oferta por email y me decían mis compañeros, oye, ¿cómo has encontrado este trabajo? Y yo, bueno, pues porque me metí en el email por la noche cuando nadie lo hacía. Estoy hablando de hace ya muchos años, por supuesto, y encontré ese primer trabajo. Y a partir de ahí es encontrar oportunidades, subirte a los trenes cuando realmente están llegando, no tener miedo a ese cambio, ¿no? A explorar nuevas opciones. Es verdad que me he encontrado en la mayor parte de mi vida laboral rodeada de hombres, o sea, sí que me he encontrado en el mundo digital y ahora sobre todo en el mundo de la tecnología muy rodeada de hombres, pero mira, desde pequeñita me han enseñado, o sea, me han educado en la igualdad. Fue un colegio mixto desde el principio, nunca he sentido una diferencia, más allá de las obvias, ¿no? Una diferencia con respecto a los hombres. Y cuando en algún momento me encontré en un comité o en una reunión, bueno, en la que la mayoría eran hombres, pues yo me he comportado como era, ¿no? Como yo soy en realidad. Sí que es cierto que hay algo que he reflexionado estos últimos años, que es quizás al principio intentaba ejercer un liderazgo o una dirección más masculina, si se puede decir, ¿no? Si se puede decir esta manera, ¿no? Era como cómo emular a cómo gestiona un hombre una empresa, ¿no? Para yo, pues estar encontrándome pues, a gusto en ese entorno. Pero eso fue muy al principio, ¿no? Cuando era más niña, no tenía a lo mejor tanta experiencia en dirección. Ahora mismo no es que tenga un estilo de dirección masculino, femenino, ¿no? O sea, realmente es como lo siento yo, un liderazgo muy personal, muy empático, y así es como he conseguido llegar hasta donde estoy ahora. Mayra, seguro que tu tren también ha sido bastante largo desde Brasil. Total, soy brasileña y hace 5 años que estoy aquí, con mucho orgullo, soy española y nada. Y muy interesante que tú hablabas sobre esa cosa más masculina, más agresividad, ¿no? Yo me recuerdo cuando empecé mi carrera y tal, las personas me miraban con agresividad, ¿no? O sea, Mayra es muy agresiva, claro, porque tenía que poner mi esfuerzo y mi energía
Y había un poco este rechazo, ¿no? De por qué es tan agresiva siendo mujer. Y al final estamos aquí, ¿no? Tengo 20 años en el mundo digital. Yo hablo que yo empecé en digital antes de los grandes que existen por ahí, ¿no? Y cambié de país 2 o 3 veces. Y cuando tomé la decisión de España, dijo, vamos. Y vamos con esta naturalidad de ser mujer, ser femenina, escuchar y entender la situación siempre, ¿no? Y dejar un poco esta agresividad y intentar masculinizar. Perdona mi español, hoy por la mañana pasé el fin de semana hablando portugués, o sea, hoy está un poco fatal. Y y un poco diferente de las historias que escuché. Mi madre era la mujer que mandaba en casa. Mi madre siempre ganó más que mi padre. Mi madre era la mujer que estudió en Japón, en Estados Unidos. Entonces siempre tuve esto. El ejemplo fenomenal, pero al mismo tiempo la agresividad. Entonces, ¿cómo normalizar mi casa y llevar esto para afuera? Entonces, creo que llegué aquí mucho en escuchar, entender, movimentarme bien y siendo como una mujer sin hijos también, ¿no? Que esto escucha mucho, o que es un poco, no brutal, que es una palabra. Cuando salgo de fines de semana, vivo sola en España, salgo y hay muchas familias, ¿no? Y muchas mujeres con niños, y a veces me siento un poco fuera de la realidad. Y la verdad es mi realidad y no importa. María, ¿cómo ves tú? ¿Hay esa diferencia en la dirección entre cómo dirige una mujer y cómo dirige un hombre? Pues quizás ahí yo estoy condicionada por mi experiencia. Yo he trabajado en agencia, empecé trabajando en agencia, he trabajado en empresa pública, he trabajado en fundación, ahora estoy en asociación, en la digital. En la agencia en la que empecé y estuve 10 años, era una agencia fundada por una mujer, la presidenta era una mujer, la directora general era una mujer, la directora creativa era una mujer y de los 5 o 6 directores de cuentas que había, 5 éramos mujeres y nada más uno era hombre. Teníamos que hacer discriminación positiva porque ibas a hablar con un cliente de automoción y no se sentía que tú tuvieses capacidad para hablar en igualdad de condiciones de coches con él, ¿no? De marketing de coches. Entonces, ¿por qué digo que igual estoy un poco condicionada por mi experiencia? Porque yo empecé mi desarrollo profesional en un entorno en el que no tenía que ejercer un liderazgo ni masculino ni femenino. No tenía ninguna necesidad de compararme, no había esa... Y no era consciente de ello. Eso era lo curioso. Que no era consciente de que no necesitaba demostrar nada, porque estábamos todos ahí, ¿no? Y luego me he encontrado en reuniones de trabajo, ya pues la última hace poco, hace un par de años, una reunión de trabajo de 23 personas y que la única mujer sea yo, ¿no? O sea, realmente ha sido después cuando he empezado a ser casi más consciente, ¿no? Entonces yo creo que no hace falta tener un liderazgo ni masculino ni femenino, no creo que exista, ¿no? Lo que hace falta y lo que es necesario es ser inclusivos en la forma de gestionar, no solo hombres y mujeres, sino también por cuestiones de edad, por sensibilidades, y hace falta ser abierto, hace falta escuchar mucho, lo habéis mencionado también por aquí, ¿no? Y luego hace falta también, y es necesario, la curiosidad constante de uno mismo, ¿no? Por saber qué piensa el otro, cómo siente el otro, por aprender también cada vez más y por no dejarte llevar por los prejuicios que al final todos los tenemos, incluso aunque pensamos que no, cuando luego te pones a escarbar, sobre todo si escuchas, te das cuenta de que al final, bueno, tenemos un sesgo que es lo que tenemos que intentar compensar. Yo aquí, sin embargo, me discrepo con María en el sentido de que yo sí entiendo un liderazgo femenino y masculino, porque lo que hemos observado y lo que además dicen los datos es que cuando hay liderazgo femenino, las habilidades interpersonales, la empatía y lo que es mirar a las personas, que es un poco lo que tú decías, María, está mucho más en relevancia que cuando se ha hecho desde un liderazgo mucho más masculino. No sé si vosotros lo vivís en vuestras empresas, pero yo creo que el toque femenino de atención a las personas y de la empatía sí que es diferencial del liderazgo masculino. Perdona, lo que quiero decir es que no es algo que se tenga que trabajar forzado. Eso sí, es cierto. O sea, lo que tú dices de esa distinta forma de relacionarte
Saliéndonos del ámbito del marketing, por ejemplo, en gestión de conflictos, sí que está claro, incluso conflictos internacionales o conflictos bélicos, se habla ahora también mucho de que si hubiese más mujeres en esas negociaciones se negociaría de una forma distinta, ¿no? Por quizás esas capacidades, ¿no? A lo que me refiero es que no se puede forzar tampoco un estilo de liderazgo como tal, ¿no? Sino dejar fluir las habilidades que tenemos. Yo creo que cuantas más veces, perdona, cuanto más mujeres haya en el liderazgo, al final eso, como tú bien dices, María, será algo que embeberá, ¿no?, toda la cultura de las organizaciones y se normalizará, y ya no estaremos hablando de liderazgo femenino masculino, ojalá, ¿no?, sino que serán pues habilidades interpersonales que podamos tener todas las personas, ¿no?, al final. ¿Cómo ves, Cristina, esa diferencia? No me gusta mucho hablar de liderazgo femenino y masculino. Es verdad que históricamente pues, hemos tenido unos roles más masculinos en la parte de liderazgo y una manera de dirigir diferente, pero yo personalmente me he encontrado, y ahora mismo tengo un jefe que es masculino y es hiperempático, cariñoso, yo qué sé, en fin, que no rompe a lo mejor con esos roles que tienes históricamente, ¿no? Y he tenido a lo mejor alguna mujer dirigiendo que tenía una manera de dirigir totalmente diferente, así que no creo mucho en eso. Es verdad que tendemos, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hablábamos antes de cuidar, es verdad que las mujeres ya históricamente tenemos un rol de cuidador, de niños, de padres, de enfermos, ¿no? Y eso parece que lo llevamos innato dentro, ¿no? Y que cuando tenemos un equipo tenemos que velar por el bienestar de todos. Tenemos eso un poco dentro, pero no me gusta mucho diferenciar mucho el liderazgo femenino del masculino personalmente, pero respeto 100% la opinión de Mónica, ¿cómo no? Perfecto. Mi padre, que era maestro, siempre decía la próxima crisis que tendremos no va a ser económica. El mayor problema que vamos a tener es una crisis de valores. O sea, creo que realmente el mayor reto que vamos a tener por delante es esa crisis de valores. Vemos que hay mucho greenwashing, techwashing, pero no sé si realmente esa percepción de tener que cuidar los valores ha llegado hasta abajo. Y ahí, por ejemplo, ahora me recordaba Cristina la campaña que estáis lanzando ahora, que ha generado mucho ruido. Si puedes comentarnos un poco cómo ha sido. Ha generado un poco de debate. Antes estábamos hablando un poco de la inclusión en términos de publicidad, que no es forzar las cosas, es ser representativo de lo que está pasando, ¿no? Justo tenemos una campaña que acaba de finalizar sobre una herramienta que te ayuda a buscar casa en alquiler o en compra. Y lo comentábamos antes también, ¿no? Que lo típico es representar una familia heterosexual de raza blanca buscando una casa, ¿no? Y nosotros hemos decidido representar otra familia diferente, que son dos mujeres, una de ellas embarazada, que de verdad estaba embarazada. O sea, que no es que le estábamos forzando que estuviera embarazada, sino que contratamos una actriz que estaba embarazada en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, hemos recibido muchos elogios y comentarios en redes sociales que, vamos, yo que soy de corazón sensible, lagrimita en el ojo, ¿no? De decir, oye, ha generado un debate en mi casa súper positivo, mis padres han hablado sobre vuestra campaña desde la inclusión, cosas que me parece precioso que una campaña de publicidad genere un debate en una familia, ¿no? Pero también hemos tenido alguna crítica, ¿no? De esa no es la familia que queremos representar, ¿no? Y fíjate, curiosamente, nosotros somos más de 100.000 empleados en el mundo, de un montón de nacionalidades, de razas, bueno, imaginaros, o sea, 100.000 personas, pues es enorme. Y acaban de sacar una guía de familias para incluir a todo tipo de familias, ¿no? Y medidas de conciliación no pensadas solo en mujeres, en todo tipo de familias, ¿no? Y de roles. Me parece que en nuestro caso, anunciantes que estamos 20, 30, 40 semanas en televisión, tenemos una oportunidad de cara a la sociedad. No digo una responsabilidad, que no nos echemos más a la espalda, pero sí una oportunidad de hacer una publicidad más inclusiva. De todo tipo, porque estamos hablando mucho del rol de la mujer y a lo mejor del género, pero pues personas que tengan sobrepeso o con problemas de movilidad o todo tipo de cosas no están representadas en la publicidad, no lo están. Para nada, ni incluso, y cuesta verlo en las series, ¿no? O sea, vamos, no sé si conocéis This Is Us, pero es de las pocas series que yo recuerdo que haya un personaje con sobrepeso que tenga un rol relevante, que no se ridiculice, que no.
tenemos que hackear esos estereotipos, por favor, tanto en la publicidad como en los contenidos. O sea, tenemos una responsabilidad de hacer este mundo mucho más diverso e inclusivo, ¿no? Mónica, ¿tú percibes eso en las marcas que llegan a Google, Pues, que quieren esa diversidad? Yo lo que estoy percibiendo, bueno, de hecho hay un estudio que se hizo en YouTube con más de 3 millones de anuncios sobre la representación, ¿no?, de género e inclusividad. Y lo que se ve es que aquellos anuncios que están teniendo en cuenta esa paridad, esa igualdad, consiguen más de un 30% de visualizaciones que el resto. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que la sociedad está cambiando, está evolucionando y por No lo tanto las rechaza. marcas lo que quieren es llegar a esa audiencia, generar confianza, y para generar esa confianza tienes que adaptar lo que tú dices a los valores de la sociedad. Y yo estoy muy contenta de que realmente esos valores vayan en la dirección de la inclusividad, de la representación de diferentes familias, como tú decías, de género. Pero es que hay datos que dicen que es que en la publicidad también, ya solo por los datos de que los anunciantes se puedan beneficiar a nivel luego de negocio, tiene un impacto en cómo el consumidor te va a percibir. Natalia, en Detroit también, que trabajáis muy de la mano con el anunciante, ¿percibís esa preocupación real, o sea, de querer tener esa diversidad? Sí, totalmente, y es un poco en línea con lo que decía Cristina, ¿no? O sea, al final sí que es verdad que hay, bueno, un interés por los temas de género, ¿no? Pues por que realmente tener nuestro momento, no solo en el Día de la Mujer, sino todo el año, de qué podemos estar haciendo para lograr esa igualdad, ¿no?, de género, sino el tema de la inclusión, ¿no? O sea, nosotros al final tenemos en The Trade Desk un código ético que incluye, bueno, desde el inicio, cuando contratas a una persona, desde el proceso de selección, cómo formas a tus empleados, porque tenemos la suerte de contar con un proceso de selección en el que eres entrevistado, pues por el que va a ser tu manager, pero también por tus compañeros, por gente de tu equipo, ¿no? Entonces, ese 360 que tienes la suerte de hacer tú cuando estás entrando, ¿no? Porque conoces a mucha gente que va a ser tu compañero si acabas siendo contratado, y ellos también te han conocido a ti. Desde el principio los empleados ya saben cómo trabajar en ese tema de inclusión, ¿no?, de diversidad, de raza, de género, de cualquier tipo, ¿no? Al final, lo que creemos que es muy interesante y es imprescindible es tener cuantos más perfiles diferentes en la empresa, mejor, ¿no? O sea, al final es verdad que el sector es pequeño, ¿no?, o reducido, todos nos conocemos y es fácil bueno, pues referenciar a alguien, ¿no?, algún conocido. Intentamos que eso sea una parte importante de nuestra compañía, de nuestro equipo, pero también abrir a, bueno, pues gente a lo mejor que no pueda tener experiencia trabajando en nuestro sector, gente muy diversa, y bueno, eso lo que hace es que realmente los equipos se enriquezcan muchísimo más. Y yo ahora me venía a la cabeza un libro de Mark Benioff, que era el fundador de Salesforce, que se llama Trailblazer, que hablaba mucho de que ellos siempre desde el inicio de la compañía pusieron mucho foco en que hubiera esa diversidad, hasta que un día alguien de recursos humanos con datos en la mano dijo, oye, hablamos mucho de estos valores, pero que luego no se está cumpliendo, y tuvieron que invertir, no sé si fueron 6 millones de dólares, en revertir esa situación. En Nielsen, Mayra, ¿cómo percibes tú? La verdad, creo que estamos hablando de dos temas, ¿no? El consumidor, cómo el consumidor percibe la publicidad y cómo son nuestras corporaciones por dentro, ¿no? Creo que cuando Natalia hablaba del proceso de selección, nosotros en Nielsen tenemos procesos más transparentes. ¿Y dónde vamos a buscar? ¿Cómo vamos a hablar de los puestos? Por ejemplo, yo, si quiero tener más diversidad, voy a las universidades a hablar de los puestos, o sea, dar más visibilidad, y tenemos procesos más transparentes, porque muchas veces los mismos, la oferta de trabajo ya tiene sesgos, ¿no? Si tú lees ofertas, porque solo quiero esta universidad y no quiero esta universidad, esto ya es un problema. Entonces tenemos mucho cuidado en cómo seleccionamos, dónde buscamos, cómo ofertamos y cómo tratamos al final este empleado dentro de nuestra corporación. Otro es el consumidor, y cuando tú hablabas de la parte de confianza, ¿no? Sacamos un estudio de confianza, y cuanto más el beneficio social y el valor social es percibido por el consumidor, más va a confiar en la marca y al final va a comprar. Entonces, es como cómo entender el individuo a fondo y cómo respetar su individualidad y incluir en tu ecosistema.
María, ya por completar también tu visión desde A Digital, de esta parte del anunciante preocupado por esa diversidad. Más que de la visión del anunciante, yo querría incidir en la discusión sobre la inclusión, ¿no? Y la necesidad de ser inclusivos y ahondar un poco más en ello. Inclusivos también en el lenguaje que utilizamos, la importancia del lenguaje en campañas de publicidad, en ofertas de trabajo, cuando estamos hablando, ¿no? Y ese lenguaje que utilizamos a veces más masculino, sin olvidarnos de que hay un 50% de la población también que es femenino, pero no solo hombre-mujer, sino como apuntabas, ¿no? Es que hay realidades muy diversas, ¿no? Y la inclusividad también, ahora en un área que es fundamental y que se está desarrollando, que es la inteligencia artificial, el machine learning, ¿no? ¿Quién está desarrollando esa inteligencia artificial? ¿Qué sesgos se están intentando evitar o se están aplicando sin querer? Y la importancia que todo este proceso de programación, de inteligencia artificial, de machine learning, detrás, el equipo que haya, sea realmente un equipo humano representativo, para que esos algoritmos a su vez respondan a una realidad que no esté sesgada. Añadiendo a eso el equipo que lo forma y los datos del pasado. O sea, os pongo un ejemplo. En banca, históricamente, la persona que tomaba las decisiones financieras en el hogar era el hombre. Eso está cambiando, gracias a Dios, pero si tú haces un proyecto de inteligencia artificial, machine learning, y coges los datos históricos, van a ser los hombres los que conviertan. Tú quieres, o sea, tienes que ponerle, aparte de un equipo, un propósito, ¿no? Que no les llegaría ni siquiera ofertas a las mujeres, porque ellas históricamente no han convertido, no han hecho una hipoteca, porque ha sido el hombre el que ha tomado la decisión de la hipoteca. Esas cosas hay que cambiarlas. Entonces la tecnología viene a ayudar, pero tiene que haber detrás un propósito y un grupo de gente que haga que esa tecnología sea inclusiva también, ¿no? Parece súper interesante. Mónica, ¿tú percibes lo mismo? O sea, la tecnología y esos datos históricos están haciendo que las campañas no ayuden a esa diversidad. Pues mira, estaba justamente leyendo ayer sobre lo que decíais de cómo construye la tecnología basado, ¿no?, en género. Y había un artículo que hablaba sobre los dummies de los coches, cuando se hacen pruebas de coches, y como se hicieron en los años 60, se llevaron hasta el día de hoy. Ahora, por suerte, está cambiando, pero se tenía en cuenta el cuerpo masculino. ¿Esto qué significa? Que normalmente sí que es diferente porque suele ser más alto, tiene una complejidad diferente. Por ejemplo, a nivel de... Bueno, pues lo que se veía era que las mujeres tenían accidentes más graves precisamente porque no se había tenido en cuenta esa diversidad de cuerpos simplemente. Y hablamos de mujer y hombre, pero puede ser de niños, de una persona pues, con más peso o menos peso. Entonces yo creo que eso que ya se sabe a día de hoy nos tiene que permitir que en la historia, pues no, la historia está para que no se vuelvan a repetir los mismos errores. Así que muy en la línea lo que estoy viendo es que sí que se está teniendo en cuenta ahora pues, diferentes perfiles, ¿no?, de inclusión. Natalia, es que me parece súper interesante. O sea, realmente hay toda la parte de machine learning, inteligencia artificial y datos, vaya remando en contra de esa diversidad. Bajo mi punto de vista no debería ser así. Lo primero, porque la máquina no funciona sola. Al alimentar, ¿no?, al decidir, al comenzar a alcanzar esa audiencia, ¿no?, a planificar para que esa audiencia sea alcanzada, el humano y la humana está ahí realmente poniendo su inteligencia para que eso funcione de otra manera. Y la inteligencia artificial no solamente se basa en A, B, no es el género solo. Tenemos la suerte de que hay muchísimos puntos de información, anonimizada por supuesto, de los usuarios, con lo cual no solo basas tus acciones de marketing en el género, sino bueno, pues cuántas veces has pasado por la página web, si has visto la parte de arriba, la de abajo, cuántas veces has visualizado el vídeo de la campaña publicitaria, hasta qué punto lo has visualizado, dónde vives, si sabemos algo de la geolocalización, de dónde puedes estar trabajando. Bueno, es inmenso, ¿no? La cantidad de datos, de puntos de data, de información que hay es inmenso. Y además luego está la parte personal, ¿no? La persona que, pues como decía Cristina, ¿no?, si tú tienes una información que ves pues que realmente hipotecas, créditos, fondos de inversión están más... bueno, pues parece que el histórico de la data que te ofrece la inteligencia artificial es más masculino, pues ahí ya está el equipo del cliente, ¿no?, del equipo de marketing que dice, oye,
vamos a ponerle cabeza, ¿no?, a todo esto que nos dice la máquina, vamos a ver si realmente haciendo un test vemos si tenemos que seguir por aquí o no, ¿no? Entonces yo diría que es un poco la combinación hombre-máquina lo que hace que realmente funcione todo mejor. Mayra, por completar la visión. Es un poco, además, estaba escuchando, es además de género y edad. Cuando recibimos las peticiones de clientes, ¿cómo medir? Mayra, queremos además de edad y género, queremos entender los segmentos, queremos entender el comportamiento, queremos entender los puntos de variables que existen además de edad y género. Entonces, para bueno, yo creo que el marketing, sobre todo la parte digital, ha evolucionado muchísimo. Históricamente era unas segmentaciones muy sociodemo, ¿no?, de edad, tal, y ahora, bueno, pues todo el mundo digital nos abre unas posibilidades de poder tener mucho más dato cualitativo sobre las personas a las que quieres dirigir tus campañas, ¿no?, y entender pues sus gustos, sus afinidades y demás, más allá de que tenga 25, 45 de clase media alta y que viva en grandes capitales. O sea, creo que eso ha pasado a la historia, ¿no? Nos quedan 2 minutos y es que tengo aquí preguntas. Me preguntaría cómo ha afectado el tema pues, el teletrabajo, todo, pero nos quedan 2 minutos. Os voy a pedir 30 segundos de cierre, empezando si quieres por ti, Cristina, de esta sesión que hemos tenido hoy. Pues yo ojalá que este programa lo vean chicas que estén a punto de decidir su carrera o su próximo futuro y se animen a trabajar en términos de tecnología, de data, que no se pongan freno, que pueden llegar donde quieran llegar y que hay muchas mujeres trabajando en esto y que queremos que sea mucho más diverso de lo que es. Así que ojalá que estas niñas y chicas que nos escuchen, ojalá que haya muchas y que no sea un programa que solo lo vean. Ojalá que, bueno, si lo ven padres, por favor, que animen a sus hijas a que sigan trabajando en estas áreas, ¿no? Mónica. Pues a mí me gustaría nombrar la educación, porque creo que es algo súper importante a la hora de cambiar, ¿no?, el sistema, ¿no?, lo que tenemos a día de hoy. Y creo que la base fundamental está pues, en todos nosotros, que podamos educar a nuestros hijos cuando los tenemos, nuestros sobrinos, o en los colegios, etcétera. Y para mí la educación es fundamental. Y también la educación entendida como que la mujer, por ejemplo, hay una iniciativa que yo soy parte de ella dentro de Google que se llama I Am Remarkable, que lo que nos enseña a las mujeres, porque históricamente lo que nos ha costado mucho es hablar bien de nosotras mismas, porque nos han enseñado, ¿no?, que eso es ser un poco prepotente o ser, bueno, pues un poquito chulita, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos es que las mujeres también hablen de ellas mismas en positivo, que sean capaces de pedir lo que es suyo, por ejemplo, a nivel de promoción, a nivel de subida de salario, ¿no? Se ve que a la mujer le cuesta muchísimo más. Entonces, educar a la mujer en pedir lo que es suyo y en hacerse valer, ¿no? Natalia. Yo terminaría con 2 aspectos. Uno, desde el punto de vista de la empresa, continuar, y el trabajo híbrido ayuda mucho, con la conciliación, con la igualdad, o sea, seguir trabajando con estas acciones, mentoring, no solo a mujeres, también a hombres, porque para que exista esta igualdad tenemos que estar todos convencidos, ¿no? Y luego desde el punto de vista de, bueno, pues de esas chicas, ¿no?, de ese futuro femenino en los equipos de direcciones, bueno, pues que sean conscientes o que sigan referentes, ¿no? A veces no lo tienes en el hogar, es cierto que no siempre lo vas a tener en tu hogar o en las personas que te rodean, pero hay grandes referentes, tenemos aquí a grandes ejemplos, ¿no?, de personas que han trabajado y luchado mucho durante unos años y son grandes referentes pues, de esta industria, y esa referencia para las chicas yo creo que puede ser mucho más importante y mucho más relevante que cualquier otro tipo de formación. Mayra, para cerrar. Creo que cuando hablamos de mujeres me preocupa mucho las que están fuera del mercado de trabajo. Hay muchas mujeres que tienen más de 50 años que no están consiguiendo adentrar de nuevo. ¿Cómo la tecnología y nuestro ecosistema puede ayudar a estas personas, ¿no? Y cómo nuestros ejemplos, no solo hablando de niñas, pero las mujeres que tienen tanta experiencia y pueden ayudar a nuestro ecosistema. Entonces, mi rol ahora dentro de Nielsen es cómo mejorar los procesos de selección para buscar las que tienen más de 50 años también, no solo las que están en la universidad. María. Pues simplemente remarcar lo que hemos hablado hasta ahora. Creo que la educación es importante, la educación desde que son pequeñas hasta que les orientamos, ahora les intentamos ayudar a qué carreras optar, el que sepan también
que hay referentes en los que se pueden apoyar, que nosotras nos podemos apoyar entre nosotras también. El mentoring es fundamental y que a mí me gustaría que en un momento dado no sea ni siquiera necesario contar cuántos hombres o cuántas mujeres hay en un panel, que sea una cosa ya que sea natural y que no tengamos que andar haciendo el recuento de los números, porque realmente somos en la población mundial 50% hombres y 50% mujeres. Es que es así. Pues con esto cerramos la sesión de hoy. Nos vemos el próximo viernes en Tech Talk by Skiller Academy. Preview.